Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí o no? ¿Me ven bien? ¿Se escucha? Hola chiquillos. ¿Sí? Ya, dicen que pulento. Hoy día empezamos un poquito más tarde, chiquillos, así que vamos a empezar nomás, ¿ya? Recuerden que la clase de hoy día es recuperativa de la clase del viernes que no tuvimos. Y mañana también hay clases, por si acaso, a las 4:30, ¿ya? Y después, mañana, chiquillos, van a tener una clase a las 6:30 de ingreso alternativo a ¿qué? A las universidades, a la Universidad de Chile, ¿ya? Por si acaso. Mañana a las 6:30, después de la clase de matemáticas que vamos a tener a las 4:30 como siempre. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a empezar. Les cuento. Chiquillos, concéntrense. Ya empezó la clase. Les cuento que hoy día vamos a ver probabilidad experimental y variable aleatoria discreta, pero además vamos a ver, ¿cómo se llama? El diagrama de árbol y el triángulo de Pascal que no vimos la semana pasada. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a irnos al tiro al PPT porque estamos un poquitito atrasados. ¿Ya? Entonces, como les dije, vamos a ver probabilidad experimental y variable aleatoria, pero antes vamos a comenzar con qué es el diagrama de árbol, que lo vimos la semana pasada un poquito, pero ahora lo vamos a ver así como más en específico. ¿Sí? Entonces, el diagrama de árbol dice es una herramienta gráfica que nos permite representar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio que consta de un determinado número de pasos que se pueden llevar a cabo de una manera finita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo para ver cómo se utiliza el diagrama de árbol. Entonces nos dicen, calcular la probabilidad de obtener al menos un sello al lanzar 3 veces una moneda común. Entonces, lo que se hace, recuerden que este es el diagrama de árbol. ¿Ya, chiquillos? Entonces, tengo la moneda, la tiro una primera vez y la primera vez me puede salir cara o me puede salir sello, como dice acá. Luego la tiro una segunda vez, que también me puede salir cara y sello, y cara o sello, ¿cierto? Y una tercera vez, que me puede salir cara o sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello, ¿sí? Entonces, si me salió sello primero, o sea, perdón, cara primero, y en la segunda también me salió cara, y en la tercera también me salió cara, lo pongo aquí, ¿sí? Entonces se hacen todas las posibles combinaciones que tenemos, y aquí vemos que tenemos 8 casos posibles. ¿De acuerdo? Entonces, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello? Es decir, al menos uno. O sea, cuando salga uno, también, también me sirve, ¿sí? Entonces, contamos. En esta no hay sello. En la primera. Entonces, en la segunda sí, la tercera también, en la cuarta hay 2, por lo tanto también me sirve porque me dice al menos uno. En la tercera también, en la cuarta también, en la quinta y en la sexta. En todas menos en la primera, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de obtener al menos un sello va a ser 7 octavos, ¿sí? Porque aquí tengo, dentro de las 8 posibilidades, hay 7 que me sirven. Recuerden la regla de Laplace que vimos la semana pasada, que era para calcular una probabilidad era los casos favorables dividido en los casos totales, ¿sí? Para los que no saben, vean la clase anterior, ¿ya? Luego vamos a tener, este era el diagrama de árbol, recuerden que esto se llama así y nos sirve para, en estos casos, por ejemplo. En general en la PSU les van a salir cosas muy simples y probablemente con monedas o con dados o con urnas, ¿sí? Entonces esto les va a servir para, ¿cómo se llama? Cuando sean monedas básicamente y también puede ser para otros casos, pero ahí ustedes pueden adecuarlo para cuando ustedes estimen conveniente. Luego tenemos el triángulo de Pascal, ¿sí? Que el triángulo de Pascal representa una regularidad numérica que se muestra a continuación, que es esta. Fíjense,
¿Cómo se arma? Empieza con el 1, ¿sí? Luego tenemos otros dos unos y luego empieza con la suma de estos dos, ¿sí? 1 más 1, 2. Después 1 más 2, 3, 2 más 1, 3 y así. 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Y así van hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver también un ejemplo de utilización del triángulo de Pascal. Entonces dice, determina el número de casos en que un estudiante responde 2 preguntas verdaderas y 2 falsas al responder un examen de 4 preguntas de verdadero o falso al azar. Ojo que es al azar. Ya, chiquillos, entonces tenemos, no sé si se ve bien. Tenemos, por ejemplo, el triángulo de Pascal, se hace así, de esta forma. Y para la primera pregunta respondida, tenemos 2 resultados posibles, ¿cierto? 1, 2. En donde puede ser verdadero o puede ser falsa, ¿cierto? Sí, estadística ya lo pasamos, chiquillos. Estamos ya terminando con ¿cómo se llama? Con los contenidos de la PSU. Recuerden, mañana vamos a terminar con los contenidos y la próxima semana, quizás por 2 semanas más o menos, vamos a estar haciendo un repaso de los contenidos más complicados y de los contenidos nuevos, básicamente. Los contenidos nuevos de la PSU, ¿sí? Que son como los que están menos estudiados, ¿ya? Entonces, veíamos que para la primera pregunta teníamos 2 posibilidades. Luego, con 2 preguntas respondidas, tenemos 4 posibilidades, 4 posibles resultados. Si se fijan es 1, 3, 4, en donde los resultados posibles son que haya respondido 2 verdaderas, que haya respondido una verdadera y una falsa, y aquí son 2 porque puede haber sido verdadero falso o falso verdadero, ¿sí? Y hay una posibilidad en que haya respondido las 2 falsas, ¿sí? Luego, para 3 preguntas respondidas son 8 los resultados posibles. Se cuenta así. El 1 más 3, 4, más 3, 7, más 1, 8. En donde puede ser que las 3 hayan sido verdaderas, que hayan sido 2 verdaderas y una falsa, que ahí son 3 posibles órdenes. En donde también tenemos una verdadera y 2 falsas, que también hay 3 posibles órdenes. Y una posibilidad de que sean las 3 falsas. Y lo mismo para las 4. Para las 4 preguntas respondidas está este orden, ¿cierto? Entonces, para este caso hay 16 posibles resultados, ¿sí? Entonces, tenemos, como nosotros nos piden calcular la probabilidad del suceso, responder 2 preguntas verdaderas y 2 falsas, debemos fijarnos en esta notación, en el diagrama que teníamos antes. Voy a volver al tiro. La cual tiene el número 6 como cantidad de casos favorables. Finalmente, a partir de los datos obtenidos por el triángulo de Pascal, calculamos la probabilidad pedida. Fíjense que acá el resultado que nosotros queremos, que son 2 preguntas verdaderas y 2 falsas, tiene 6 posibilidades de ocurrir, ¿sí? Sí, la suma hacia el lado de los numeritos nos indica la cantidad de casos posibles que hay, ¿ya? Entonces, como son 6 y en total los casos posibles en este caso son 16, entonces contamos aquí los casos favorables, que eran 6, vimos, y los casos dividido los casos totales, que son 16, y me da este resultado que tengo acá. Si vamos a intentar después, no sé si habrá alguna pregunta para usar triángulo Pascal, creo que sí. Vamos a intentar utilizar esto, pero recuerden que la clase de hoy día va a estar más enfocada en lo que viene a continuación, que son la probabilidad experimental y la variable aleatoria discreta, que son contenidos nuevos de la PSU, ¿sí? Entonces, lo de recién lo pasé muy rapidito, porque, ¿cómo se llama? Porque era algo como extra de la clase anterior, ¿sí? Pero ahora ya vamos a pasar, voy a ir un poquito más lento con esto porque como son contenidos nuevos en la PSU y en el colegio también, voy a ir un poquito más lento, ¿ya? Entonces, la probabilidad experimental es algo muy parecido a la probabilidad clásica que vimos la semana pasada,
Pero en este caso tiene una diferencia que es crucial en la interpretación de esto, que dice, la probabilidad experimental, o también conocida como probabilidad a posteriori o frecuencial, se basa en la reiteración de un experimento para determinar la razón entre la ocurrencia del suceso y el número de veces que realizamos dicho experimento aleatorio. Así, para calcular esta probabilidad hay que realizar el experimento y luego analizar los resultados obtenidos. ¿Ya? Exacto, Nacho Bullanguero. Se hacen a través de muestras. No de muestras, pero de la realización misma del experimento. Fíjense acá. Entonces, la probabilidad de un evento A es el número de veces que ocurre el evento dividido el número de veces que se realiza el experimento. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una moneda 50 veces, tengo que contar cuántas veces me salió, por ejemplo, sello y dividirla por 50 y me va a dar la probabilidad de obtener un sello, ¿sí? En la probabilidad experimental de obtener un sello. La otra probabilidad se llama probabilidad teórica, ¿sí? Y la ley de los grandes números, Eli Funk, que lo menciona ahí, la ley de los grandes números se relaciona directamente con esto. La ley de los grandes números dice que la probabilidad experimental tiende a la probabilidad teórica a medida que aumenta el número de repeticiones del experimento. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, en sus casas el ejercicio, aunque es un poco latero, pero podrían hacer el ejercicio de tirar 100 veces una moneda y anotar los resultados, ¿sí? Entonces, la ley de los grandes números dice que a medida que más veces hago el experimento, más se acerca la probabilidad experimental, más se acerca a la probabilidad teórica. Por ejemplo, lo que les dije recién. Por ejemplo, si lanzo una moneda 100 veces, se debería acercar la probabilidad experimental de obtener un sello, se debería acercar a un 50%, que es la probabilidad teórica, ¿sí? La probabilidad teórica de obtener un sello es un medio o 50%, ¿sí? Entonces, a medida, repito, voy a repetir la definición de la ley de los grandes números, que no es nada muy difícil, chiquillos, que dice que la probabilidad experimental tiende a la probabilidad teórica a medida que aumenta el número de repeticiones del experimento. La fórmula, esta, era el número de veces que ocurre el evento dividido el número de veces que se hace el experimento. Entonces, en el caso que les dije yo del sello, deberían, en sus 100 lanzamientos, deberían contar cuántas veces les salió sello, ponerlo aquí arribita y dividirlo por 100 en ese caso, o por 50 si no los quieren hacer tantas veces. ¿Ya? Y esa razón, esa división, debería ser muy parecida al 50%, ¿sí? A medida que va creciendo la cantidad de veces que hagan el experimento. Por ejemplo, ya si hacen 1000 veces, si lanzan 1000 veces la moneda, más se va a parecer a un 50% cerrado, ¿sí? Chiquillos, voy yendo más rápido, discúlpenme porfa, porque la clase empezó tarde porque teníamos problemas técnicos acá, ¿ya? Por eso que estoy yendo rápido. Si les pido el favor de que vean la clase de nuevo para los que no estén entendiéndome mucho por lo rápido que voy, ¿ya? Les pido disculpas. Es que no es lo mismo que Laplace, pero es muy parecido, ¿sí? Acuérdense que Laplace es el número de casos favorables dividido el número de casos totales. En ese caso, en el caso de la regla de Laplace, es teórico nomás. Es como antes de hacer el experimento, ya sabemos la probabilidad de obtener el evento, ¿sí? De que ocurra el evento, ¿ya? Pero la probabilidad experimental, que es lo que tengo acá, es cuando ya hice el experimento, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, la ley de los grandes números, habíamos dicho que la probabilidad experimental tiende a la probabilidad teórica a medida que aumenta el número de repeticiones del experimento. Por ejemplo, lo voy a hacer con dados, por ejemplo. Si yo lanzo 5 veces un dado,
por ejemplo, me sale una vez me salen 2 veces, por ejemplo, el 2, ¿sí? En ese caso, la probabilidad experimental de obtener el 2 sería 2 partido en 5. Pero nosotros sabemos que la probabilidad teórica de obtener un 2 al lanzar un dado es un sexto. Entonces, a medida que voy aumentando la cantidad de lanzamientos del dado, la probabilidad experimental de obtener el 2 se tendría que ir acercando a un sexto, ¿sí? Eso es lo que me dice la ley de los grandes números. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahora vamos a pasar a la variable aleatoria. Primero, ojo, chiquillos, que esto se ve súper feo, pero no es tan feo, ¿sí? ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, dice, mañana se va a ver la función de probabilidad, porque no quise meterlo todo en una clase, ¿ya? Mañana vamos a ver función de probabilidad y función de distribución. Cuando termine de ver el PPT, volveré al principio y haré un repaso, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces voy a continuar por mientras. Ya. Sí, mañana terminamos con ¿cómo se llama? Con la materia. Pero recuerden que distribución binomial no entra en la PSU este año. Entra, me parece que el próximo año. Distribución normal entra este año, pero muy poquitito. Ya, entonces, ahora sí que voy a ir más lento, ¿ya? Para que veamos bien esta parte. Yo encontré solo una pregunta de variable aleatoria discreta, así como sola. Las demás son de función de probabilidad, que lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, veamos. Dice, la variable aleatoria es una función, ojo, es una función cuyo dominio corresponde al espacio muestral del experimento, mientras que su recorrido corresponde a cada uno de los valores que puede tomar según cómo se defina. Y dice que regularmente se representan por las letras X, Y o Z mayúscula, ¿sí? Entonces, dice, la variable aleatoria es una función, esto estamos viendo después de la ley de los grandes números por si acaso. Es una función que va desde omega, que recuerden que la semana pasada que el lunes pasado vimos que, este lunes vimos que era el espacio muestral del experimento, ¿sí? Por ejemplo, el lanzar 6 dados, un dado, el espacio muestral sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Y el recorrido aquí dice los reales porque son valores que se asignan de acuerdo a cada pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si lanzo 2 dados, el espacio muestral, el recorrido, o sea, y yo quiero saber, por ejemplo, defino la variable aleatoria como la suma de los numeritos que me salen en el dado. Entonces, el recorrido va a ser la suma que puedan tener cada lanzamiento, ¿sí? Por ejemplo, si me sale un 1 y un 2, la suma es 3. Entonces, eso va a ir en el recorrido, ¿sí? Pero el dominio sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, nuevamente, ¿sí? Ya, chiquillos, y entonces se representa así, de esta forma, donde omega pequeño corresponde a cada uno de los sucesos del espacio muestral de omega grande, y x de omega es igual a x sub i, corresponde al valor x sub i que toma x mayúscula para un omega en particular, donde i es 1, 2 hasta n, siendo n la cantidad de elementos del recorrido de la función. Ya, vamos a ver después un par de ejemplos de un par de preguntas de la variable aleatoria, ¿ya?
para los que no les queda claro con la definición, ¿sí? Y luego tenemos la variable aleatoria discreta, que es la que entra en la PSU, pero se las compara. Acuérdense que el próximo año entra variable aleatoria continua, ¿sí? Que son los dos tipos de variables aleatorias que podemos tener, que dice que la variable es discreta cuando los elementos del recorrido son finitos o infinitos numerables. Vamos a ver ejemplo después. Es continua cuando los elementos del recorrido son no numerables. Y al mismo tiempo, la variable aleatoria puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa. Esto de aquí no lo pesquen mucho, lo último, ¿ya? Igual, chiquillos, hay una guía, por si acaso, de esto mismo. Yo, de hecho, de aquí saqué estas definiciones, ¿ya? Para que la vean, a ver si les queda más claro de ahí. Hay más ejemplos y todo eso, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos para que se den cuenta. Entonces dice... sea X una variable aleatoria definida por la cantidad de caramelos vencidos en un cargamento de 50 caramelos, ¿sí? Entonces los posibles valores para X mayúscula son desde el 1 hasta el 50, porque puede haber desde un caramelo vencido hasta 50. Y entonces se trata de una variable aleatoria discreta, ¿sí? Y finita, porque tenemos un número exacto de caramelos que podemos tener vencidos, ¿sí? Entonces dice, si hay ahora, este es otro ejemplo, una variable aleatoria definida por la cantidad de automóviles que transitan en un tramo de una carretera. Dice que los posibles valores de I están en el conjunto de los naturales desde el 1 hasta el infinito, por lo que se trata de una variable aleatoria discreta infinita, ¿sí? ¿Ya? El tema de los conjuntos infinitos numerables y no numerables, chiquillos, no voy a entrar en detalle con eso, pero tengan, por ejemplo, presente que los naturales se consideran como infinitos numerables, ¿sí? ¿Ya? Pero no me voy a meter mucho con eso porque si no los voy a confundir y no hay mucho tiempo para entrar tanto en detalle, ¿ya? Después dice, sea z una variable aleatoria definida por la cantidad de segundos que hay que esperar hasta que pase un automóvil en un tramo de una carretera. Dice, los posibles valores de z están en el conjunto R+, es decir, desde el 0 sin tomar el 0 hasta el infinito. Por lo que se trata de una variable aleatoria continua en este caso, ¿sí? Porque además pueden ir, por ejemplo, puede ser 1,1 segundo, 1,2 segundos, ¿sí? Y además que... no, eso no. Y dice el otro ejemplo, sea W, una variable aleatoria definida por la cantidad de haces que se obtienen al extraer 3 cartas de un naipe inglés. Entonces los posibles valores de W son 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Porque puedo sacar 3 cartas y puedo no obtener... ninguna. O sea, puedo no obtener ninguna. Entonces dice, por lo que se trata de una variable aleatoria discreta finita, ¿sí? Sí, los R con el más nomás no toman al 0. Cuando dice con R más y abajito tiene el 0, sí toman al 0. Podríamos decir que es algo así, ANCO, Q, GGG. GG. Podríamos decir que algo así, pero no necesariamente, ¿ya? Pero espero que con los ejemplos le haya quedado un poquito más claro, chiquillos. Vamos a ver un ejercicio que salió en la PSU de esto. A ver, dice, profe, por ejemplo, los 50 caramelos serían el dominio. Y, por ejemplo, si hubieran 6 caramelos vencidos, su recorrida sería 6. No, el recorrido, chiquillos, no es como todos los casos posibles de lo que yo quiero, ¿cómo se llama? Obtener. En este caso sería el recorrido y el dominio serían el mismo, en el primer caso. Porque, no, el recorrido me tinca que es como desde 0 hasta 50, una cosa así.
¿Ya? Chiquillos, acuérdense que la moda tiene que ver con estadística, ¿sí? No con, bueno, no con probabilidad. Ya, voy a volver entonces, vamos a hacer una última repasada y vamos a comenzar con los ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer entonces la última repasada. Recuerden que empezamos con el diagrama de árbol. Quizá aquí fui muy rápido, voy a ir un poquitito más lento para los que no alcanzaron ¿cómo se llama? A escuchar. Ya, entonces el diagrama de árbol dijimos que era una herramienta gráfica que nos permite representar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio que consta de un determinado número de pasos que se pueden llevar a cabo de una manera finita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, calcular la probabilidad de obtener al menos un sello al lanzar 3 veces una moneda. Entonces, lo que se hace es como un dibujito donde se hace. Para el primer lanzamiento tenemos 2 posibilidades, cara y sello. Entonces nos vamos por una de las ramitas del árbol y si sale cara, luego tenemos otras 2 posibilidades, cara o sello de nuevo. De nuevo por esta ramita del árbol, cara o sello, y se cuentan así, como que se hace un recuento de las combinaciones, ¿sí? Aquí tenemos una combinación, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y otra. Y así tenemos 8, ¿sí? Entonces, para este caso, los lanzamientos tienen 8 posibilidades de ocurrir, ¿sí? La cantidad de veces que sale al menos un sello, recuerden que es al menos un sello, son 7 veces, si las cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es desde 1 hasta 3 sellos en este caso, ¿sí? Y hay solamente un caso en el que no sale ningún sello, por lo tanto ese caso lo desechamos y la probabilidad de obtener entonces al menos un sello son 7/8, ¿sí? Estos son los diagramas de árbol. Después vamos a ver algunas preguntas en donde vamos a poder utilizarlo. El triángulo de Pascal es un poquitito más, quizás más difícil, no sé si hay algunas preguntas que se facilitan con esto, pero el triángulo de Pascal dice representa una regularidad numérica que se muestra a continuación. Se forma así. Empieza con el 1, luego tiene 2 unos y luego se van sumando. Tengo el 1 y el 1, entonces me da el 2. Y aquí siempre empieza con 1 y acá también. Entonces después tengo el 1 más 2, 3, 2 más 1, 3. Entonces 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Así. ¿Ya? Y tenemos aquí un ejemplo que dice determinar el número de casos en que un estudiante responde 2 preguntas verdaderas y 2 falsas al responder un examen de 4 preguntas de verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, aquí armamos primero, lo que se hace es armar primero el triangulito de Pascal y luego definimos. Tenemos aquí dos casos, ¿sí? Sí, 2 casos en donde se calculan de esta forma, el 2 elevado a 1, ¿sí? Entonces después, mientras vamos avanzando, sería 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Exacto, se eleva al número de las filas en que nos encontramos, ¿sí? Entonces, en este caso me piden que son 2 preguntas verdaderas y 2 falsas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ya 4 preguntas respondidas, que es en este último caso, tengo todas estas posibilidades. Hay una sola forma de escribir 4 preguntas verdaderas y hay una sola forma también de escribir 4 preguntas falsas, pero hay 4 formas de escribir 3 verdaderas y una falsa, 6 formas de escribir 2 verdaderas y 2 falsas y 4 formas de nuevo de escribir una verdadera y 3 falsas, ¿sí? Por lo tanto, dice, como nosotros nos piden calcular la probabilidad del suceso, responder 2 preguntas verdaderas y 2 falsas, nos fijamos en esta de aquí,
¿sí? Que son 2 verdaderas y 2 falsas. Y me dice aquí que tengo 6 posibles maneras de escribir 2 verdaderas y 2 falsas, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad va a ser, los casos favorables van a ser 6, y vimos acá que los casos posibles, o sea, los casos totales son 16. Por lo tanto, la probabilidad de 2 verdaderas y 2 falsas sería 6 dividido en 16, ¿sí? Entonces, vamos a continuar recuerden que estoy repasando la probabilidad experimental, que era la probabilidad, se calcula parecido a la regla de Laplace, salvo que en este caso nos basamos en el número de veces de que ocurre un experimento y el número de veces que se realiza el experimento, perdón, el número de veces que ocurre un evento y el número de veces que se realiza el experimento, ¿sí? ¿Cómo se llama? En este caso, por ejemplo, si lanzamos 10 veces un dado y yo quiero saber la probabilidad experimental de obtener un 1, tengo que contar cuántas veces me salió un 1 en los 10 lanzamientos de ese dado, ¿sí? Y dividirlo por 10. Y luego tenemos la ley de los grandes números, que se relaciona directamente con la probabilidad experimental, o sea, con la probabilidad experimental, que dice que esta tiende a la probabilidad teórica a medida que aumenta el número de repeticiones del experimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lanzo, mientras más veces yo lance un dado, la probabilidad experimental de obtener un 1, que es la probabilidad, o sea, que es la cantidad de veces que me sale el 1, dividido la cantidad de veces que lanzo el dado, debería irse pareciendo a un sexto, que es la probabilidad teórica de obtener un 1 en un dado, al lanzar un dado, ¿sí? Exacto, mientras más veces se lanza el dado, más se acerca a la probabilidad teórica, ¿ya? Luego tenemos la variable aleatoria, que dijimos que era una función. Recuerden que es una función en donde su dominio corresponde al espacio muestral del experimento y el recorrido corresponde a cada uno de los valores que puede tomar según cómo se defina esa variable, ¿sí? Entonces la variable me lleva desde el espacio muestral hasta los reales. Esto, recuerden que aquí pueden ser subconjuntos de los reales de acuerdo a lo que me digan que es la variable aleatoria. No, esto es la variable aleatoria. Ojo, no es la función de probabilidad. Mañana vamos a ver la función de probabilidad, ¿ya? Así que tranquilos, que no lo quise meter todo en esta misma clase porque si no iban a quedar un poquito colapsados porque era mucha materia nueva, ¿ya? Entonces, tenemos la variable aleatoria discreta, que es la que entra este año en la PSU. El próximo año entra la continua, pero acá hacen una comparación entre la discreta y la continua, en donde la discreta es cuando los elementos del recorrido son finitos o infinitos numerables. Y la continua es cuando los elementos del recorrido son, ¿cómo se llama? Infinitos, perdón, son no numerables. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, y recuerden que esto de abajo no lo pesquen mucho, que la variable aleatoria puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa, pero eso no pongan mucha atención a eso. Entonces, aquí hay un par de ejemplos que vimos, ¿cómo se llama? Que vimos delante. ¿Sí? Recuerden, chiquillos, acá, ¿cómo se llama? Los naturales, perdón, ¿cómo se llama? Pues los naturales son un conjunto numerable. Les voy a dar una pequeña definición de numerable. Numerables son cuando se pueden poner en correspondencia, cuando un conjunto se puede poner en correspondencia con los números naturales, ¿sí? Por ejemplo, que al primer elemento de ese conjunto yo le puedo asignar el 1 de los números naturales, al segundo el 2 y así, ¿ya? Entonces vamos a tener que los conjuntos numerables son los naturales, son los enteros y son los racionales, ¿sí? Los reales no son un conjunto numerable, ¿ya? Por si acaso.
Sí, una cosa así, NecroDark 95. Sí. Los reales no son numerables, porque recuerden, no sé si han visto esto acá, que los reales son un conjunto denso que se dice, que entre cada real yo encuentro otro real, ¿sí? Y así, y así, y así. Por lo tanto, no es posible ponerlos en correspondencia con los naturales, ¿ya? De hecho, yo, si no me entienden, búsquelo en Google. Recuerden que ahí pueden encontrar todo, pero yo les recomiendo que no enredarse con ese tema porque es algo súper, es como medio enredado de entender. Pero recuerden, los naturales, los enteros y los racionales son conjuntos numerables y los reales no. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 4 ejemplos donde me describen una variable aleatoria y me dicen si es discreta o no. En este caso, CX es una variable aleatoria definida por la cantidad de caramelos vencidos en un cargamento de 50 caramelos. Entonces, los posibles valores de X son el 1, 2, 3 hasta el 50, por lo que se trata de una variable aleatoria discreta finita. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? El segundo ejemplo es, sea una variable aleatoria definida por la cantidad de automóviles que transitan en un tramo de una carretera. Dice, los posibles valores de I están en el conjunto de los naturales 1, 2, 3 hasta el infinito, por lo que se trata de una variable aleatoria infinita, discreta infinita. ¿Sí? Y sea z una variable aleatoria definida por la cantidad de segundos que hay que esperar hasta que pase un automóvil en un tramo de una carretera. Los posibles valores de z están en el conjunto de los reales positivos, es decir, que z pertenece desde el cero sin tomar el cero hasta el infinito, por lo que se trata de una variable aleatoria continua. ¿Sí? Y sea una W una variable aleatoria definida por la cantidad de haces que se obtienen al extraer 3 cartas de un naipe inglés. Los posibles valores de W son 0, 1, 2 y 3, por lo que se trata de una variable aleatoria discreta finita. Ojo, ya dije lo que significa que sea discreta, ¿sí? Discreta significa que el recorrido es un conjunto de números finito o infinito numerable, ¿sí? Y acabo de explicar lo que es numerable, así que lo revisan después en el video porque ahora voy a pasar a los ejercicios, ¿ya? Pero antes tengo que decirles que los espíritus emprendedores saben implementar fórmulas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces vamos ahora a ver los ejercicios. Que vamos a ver ejercicios. Espérenme un poquito. Ya, Ya, vamos a ver en algunos ejercicios donde vamos a poder ocupar el diagrama de árbol o el triángulo Pascal, ¿sí? Entonces dice, si se lanza una moneda 3 veces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Dice, 1. Es más probable obtener menos de 2 caras que exactamente un sello. Es más probable obtener exactamente un sello que exactamente dos sellos. Y 3. Es más probable obtener menos de 2 caras que exactamente 2 sellos. Entonces, para este caso, podríamos hacer un diagrama de árbol que es básicamente el mismo que vimos delante. ¿Ya? Estas preguntas que estoy haciendo aquí son sacadas de ensayos de PSU antiguos, ¿ya? Así como el 2011, no sé qué. Entonces vamos a hacer primero el diagrama. Veamos cómo queda. Entonces, para el primer, la D me dicen.
Para el primer lanzamiento tenía, recuerden que esto es exactamente lo mismo que vimos delante, cara, sello. Luego para el segundo teníamos cara o sello de nuevo. Y para el tercero teníamos cara, sello de nuevo. Sí, entonces tenemos que este es el primer lanzamiento, este es el segundo lanzamiento y este es el tercer lanzamiento. ¿Sí? Entonces, mis opciones son cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello. Recuerden que esto son las combinaciones de acá que estoy viendo. Después tengo sello, cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. ¿Ya? Entonces, dice que la 1 dice que es más probable obtener menos de 2 caras que exactamente un sello. ¿Y cuántos son menos de 2 caras? Es una cara o 0 caras. Entonces, una cara hay aquí, hay acá, hay acá y hay acá. Acá hay 0 caras, ¿sí? Entonces, son 4. 4 posibilidades de obtener menos de 2 caras. Y exactamente un sello sería, vamos a cambiar acá, exactamente un sello sería 1, 2, 3. Entonces, de obtener exactamente un sello, son 3. Por lo tanto, ¿es más probable obtener menos de 4 caras que exactamente un sello? Sí, es más probable. ¿Ya? Me preguntan que cómo sé en qué lanzamiento si no me dice. Si no te dicen es al final de los 3 lanzamientos, ¿sí? Porque si no te dice, se puede asumir eso, ¿ya? Entonces dice, es más probable obtener exactamente un sello que exactamente 2 sellos. Entonces un sello vimos que era 3. Exactamente un sello vimos que era 3. Y exactamente 2 sellos tengo que es 1, 2 y 3. Por lo tanto, exactamente 2 sellos también es 3. Por lo tanto, la 2 es incorrecta. Y luego dice es más probable obtener menos de 2 caras que exactamente 2 sellos. Vimos que menos de 2 caras eran 4. Y exactamente 2 sellos eran 3. Por lo tanto, la 3 es correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. ¿Sí? Aquí hay un claro ejemplo de dónde se puede ocupar el diagrama de árbol. ¿Sí? ¿Quedó clara esta pregunta, chiquillo? Igual era facilita. La idea es, para no estar haciendo el cálculo a cada rato, el diagrama de árbol nos sirve para visualizar al tirito lo que queremos. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver que estas preguntas las iba a hacer en la clase pasada y no sé si todas me sirvan para resolverlas con triángulo de Pascal. En este caso no. Esperen un poquito para ir viendo yo. Ya esta la podemos hacer con...
No. Ya. Esta la vamos a hacer, me parece que se puede hacer sin el diagrama de árbol, pero la vamos a hacer con el diagrama de árbol, ¿ya? Entonces dice que en una bolsa se tienen fichas del mismo tipo. Acuérdense que del mismo tipo nos dicen eso para, ¿cómo se llama? Para mostrarnos que tienen la misma probabilidad de salir cada una, ¿sí? Entonces, las fichas son de colores blanco, verde y rojo, ¿sí? Se sabe que la probabilidad de sacar al azar una ficha verde es 1/5 y de sacar al azar una ficha roja o verde es 1/2, ¿sí? Si se saca una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea blanca o roja? Creo que no se puede hacer con diagrama de árbol, pero la vamos a hacer igual, ¿ya? Ya, chiquillos, la vamos a hacer igual, parece que no es necesario hacerla con diagrama de árbol. Aquí me están dando la probabilidad, ¿sí? ¿Cómo sería esta, chiquillos? Recuerden que las fracciones son, lo que me dicen acá son la probabilidad de obtener la ficha verde. ¿Cómo sería esta pregunta, chiquillos? La B me dicen, pero ¿por qué? La A también. La A, la B. Ya me dicen que se suman las fracciones y luego se hace el diagrama, pero ¿por qué sería eso? Ya me están explicando muy bien. Primero, rojas más verdes es 1/2, ¿cierto? Claro. Y aquí me voy a utilizar esa respuesta. Me dicen que la probabilidad de obtener rojas o verdes es 1/2, ¿sí? Y la probabilidad de obtener verdes es 1/5. Entonces me dicen que acá amplificamos por 5 y aquí por 2. Claro, entonces, como la probabilidad de obtener rojas o verdes es 5/2, o sea, 5 décimos, lo que queda de esta probabilidad, porque recuerden que las probabilidades tienen que sumar 1, ¿sí? Por lo tanto,
el otro 5 décimos o el otro 1/2 tiene que ser la probabilidad de obtener las blancas. Voy a ponerlo con otro colorcito. Sería también 5 décimos o 1/2. Perfecto. Entonces, también lo que dice Camila Le Pepino y Diaruquia está súper bien, ¿sí? Tengo que la probabilidad de calcular, de sacar una ficha verde es 1/5, que es lo que tengo acá, ¿sí? Y la probabilidad de sacar una ficha roja o verde es 1/2, ¿sí? Por lo tanto, lo que se hizo acá es calcular si Lanas Tiles 2 es 3 décimos. Porque te pide la probabilidad de calcular blanca o roja, ¿sí? Entonces, yo tengo de rojas o verdes. Por lo tanto, la probabilidad de tener blancas es lo que me queda de esta probabilidad, ¿sí? Que sería 5 décimos o 1/2, ¿ya? Entonces, ahora, como yo sé que la probabilidad de obtener una roja, una verde o una blanca me tiene que sumar 1, le resto a la suma de estos, perdón, a este le resto a esta le sumo la X que necesitamos, ¿sí? Creo que no me estoy explicando bien porque no lo estoy haciendo. Entonces, voy a hacerlo acá. La probabilidad de obtener una roja tiene que ser 1 menos. Amplifiqué porque estaba haciendo lo que me estaba diciendo Diaruquia. Entonces voy a seguir con su procedimiento, ya para que no se confundan. Entonces dice, como las verdes, ya sé que son 2 décimos. Claro. Entonces, las rojas serían la probabilidad total menos 5 décimos menos 2 décimos. Que sería 1 menos 7 décimos. Que sería 3 décimos. Voy a explicar de nuevo, ¿ya? Ya. Entonces, lo que hice fue, voy a explicar. Pero todavía no termino. Y encontré la probabilidad de obtener las rojas, ¿sí? Pero me piden la probabilidad de obtener rojas o blancas. Y eso sería la probabilidad de obtener rojas más la probabilidad de obtener blancas. Que esto es lo mismo que, ¿no estoy tapando? No. 8 décimos, que es lo mismo que 4 quintos. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue, yo sé que la probabilidad de obtener rojas o verdes es 1/2, como me dicen acá. Y la probabilidad de obtener verdes es 1/5, como me lo dicen acá. Entonces, como la probabilidad de obtener rojas o verdes, yo sé que es la suma de cada una de las probabilidades, entonces la probabilidad de obtener rojas o verdes o blancas me tiene que dar 1, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de obtener blancas tiene que ser lo que le falta a esto para llegar al 1, que era lo mismo, 5 décimos, ¿sí? De ahí salió la probabilidad de las blancas. Recuerden, la probabilidad de obtener, la probabilidad de la suma de las 3 posibilidades tiene que darme 1,
¿Sí? Recuerden que la probabilidad nunca debería ser mayor a 1. Siempre va entre 0 y 1. ¿Sí? Ya, entonces tengo ahora la probabilidad de las blancas y la probabilidad de las verdes por separado. ¿Sí? Entonces la probabilidad de las rojas, como sé que las tres tienen que sumar 1, es simplemente 1 menos cada una de las otras dos probabilidades. ¿Sí? Entonces es 1 menos 5 décimos menos el 2 décimos. Y me queda entonces que la probabilidad de sacar una roja es 3 décimos. Pero me están preguntando de que la ficha sea roja o blanca, ¿ya? Por lo tanto, es la suma. Recuerden que el lunes pasado vimos que la suma, que cuando decía O era la suma y que cuando decía I era la multiplicación. Por lo tanto, aquí... y recuerden que la multiplicación era solita cuando los eventos eran independientes y era con menos la intersección cuando eran dependientes. Si no se acuerdan de eso, revisen la clase anterior. Por lo tanto, la sumamos y vimos que la alternativa correcta era 4/5. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a la materia de hoy, a las preguntas de la materia de hoy que vimos, que era ¿cómo se llama? La ley de los grandes números, etcétera. Ya, que para esta materia yo encontré muy poquitos ejercicios, porque recuerden que esto es nuevo, entonces por eso encontré poquitos ejercicios de esto. Entonces, la primera dice así: si se lanzan 5.000 veces dos dados comunes, entonces, según la ley de los grandes números, ¿en qué porcentaje aproximadamente de esas repeticiones ocurrirá que la suma de los números obtenidos será mayor o igual a 6? Entonces aquí recuerden lo que decía la ley de los grandes números, que era que mientras más veces se repitiera el experimento, la probabilidad experimental iba a tender a la probabilidad teórica. Por lo tanto, en este caso tendríamos que calcular la probabilidad de que la suma de los números sea mayor o igual a 6, ¿sí? De que la suma, vamos a ponerle ahí, sea mayor o igual a 6, ¿sí? Es esta probabilidad la que tenemos que calcular. Exacto. En este caso vamos a calcular la probabilidad por Laplace. ¿Por qué? Porque es lo único que sabemos para poder calcular la probabilidad. Y como yo sé que mientras más veces se haga el experimento, más se va a parecer la probabilidad experimental a la probabilidad teórica, entonces yo lo hago con la ley de Laplace, ¿sí? Entonces necesito saber cuántas veces, si yo lanzo dos dados comunes, cuántas veces la suma de los numeritos será mayor o igual a 6. ¿Ya? Entonces voy a tener... me va a salir un diagrama de árbol enorme, pero lo voy a hacer igual. Entonces, en el primer lanzamiento tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces, para el segundo lanzamiento, yo voy a ponerlo aquí abajito con verde. Puedo tener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Lo mismo para todos. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Esto es un poquitito largo, pero aprovechamos de ocupar también el diagrama de... Bueno, esto es parecido a un diagrama de árbol, es como un diagrama de árbol medio chamullado, que si no, no me va a alcanzar si lo hago bien. Entonces yo quiero la suma de los números. Voy a sumar el 1 con cada uno de estos. Sumar, ¿sí? Entonces, vamos a sumar aquí. Me queda que esto es 2, 3, 4,
5, 6, 7. Me dijeron aquí la E. Aquí sería 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sería 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sería 5, 6, etcétera. No, esto es la ley de los grandes números. Aquí sería del 6 en adelante y aquí también sería del 6 en adelante. Entonces, no los voy a hacer, ¿por qué? Porque me piden cuando será mayor o igual a 6 y yo sé ya que todos estos numeritos que vienen acá van a ser mayor o igual a 6, ¿sí? Por eso no los escribí. Entonces, yo tengo que mi cantidad de casos totales son 6 por 6, 36, ¿cierto? Porque tengo 6 lanzamientos aquí y 6 otras posibilidades de acá. Son 36. Y tengo que ver ahora cuántos me sirven para lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que sea la suma sea mayor o igual a 6. Por lo tanto, yo veo acá. Tengo que todos estos son mayores que 6, que todos estos son mayores o iguales que 6. Ahí ya tengo 12. Aquí tengo que a partir del segundo son todos mayores o iguales que 6. O sea, tengo 12 más 5, 17. ¿Sí? Entonces, de aquí son más 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Son 26 dividido en 36. Y eso es 13 dividido en 18. Y eso es aproximadamente 0,72 periódico. ¿Sí? Por lo tanto, si yo calculo el porcentaje de esta probabilidad, me quedaría en 72%. ¿Sí? Lo que corresponde aquí a un 72%. Y esta es la probabilidad teórica. ¿Sí? Teórica. Pero, como vimos que la ley de los grandes números me dice que a medida que la cantidad de veces que se realiza el experimento se aproxima a la probabilidad teórica, entonces, a medida que se aumenta la cantidad de veces que se realiza en el experimento, la probabilidad experimental se acerca a la probabilidad teórica, entonces en este caso podemos decir que el 72% corresponde entonces a la cantidad de veces que me salió que la suma de los números obtenidos será mayor o igual a 6. Voy a explicarlo de nuevo. No, esto es nuevo, chiquillos, por si acaso. No sé si... Claro, eso es lo que hice de hecho, po. Ah, sí se podría haber hecho así por ni salvaje. Así como dice 100% por 26 partido en 36. Ya, lo que hice, chiquillos, fue lo siguiente. Esto es como un diagrama de árbol, ¿sí? Pero no lo hice así como tal cual como estaba antes porque si no, no me iba a alcanzar, ¿ya? Pero este es el primer lanzamiento y este es el segundo lanzamiento. Estas son todas las probabilidades que puedo obtener en el segundo lanzamiento. Si en el primero obtuve un 1, en el segundo dado puedo obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Si en el primero obtuve un 2, en el segundo dado puedo obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Y así, ¿ya? Por eso que hice esto. Y lo que me están pidiendo es la suma de los números obtenidos, ¿sí? También podríamos haber hecho una tabla de doble entrada, ¿sí? De hecho, era mucho más corto. Voy a hacerlo así, ¿ya? Como ya lo hice de esta forma, voy a hacerlo con la tabla de doble entrada para que a los que no les quedó clara mi tablita, les quede clara la tabla de doble entrada, que creo que es más corta. Tienen toda la razón, a mí no se me había ocurrido. ¿Cómo agrando la goma? No sé.
Ya. Entonces, vamos a hacer la tablita de doble entrada. Tenemos entonces, para el primer dado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para el segundo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a poner aquí otro colorcillo. Vamos a hacer una tabla para que se entienda mejor. Perdón lo chueca. Ya. Entonces, vamos a ir, voy a ponerle aquí el signo de la suma para que sepan que él se suma. Entonces aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, po. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos. Entonces aquí al tiro cachamos que son 36 casos posibles porque son la multiplicación de las filas con las columnas. Y, ¿cómo se llama? Veo entonces, ¿cuántos de estas posibilidades me dicen que son 6, que la suma es mayor o igual a 6? Entonces, son todas las que están, voy a ponerle con otro color, de aquí hacia abajo. Fíjense, todas estas. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, que fueron las que vimos, las que pusimos acá. ¿Sí? Sí, está más fácil de esta forma. Lo siento si lo enredé mucho delante. ¿Ya? Entonces, obtuvimos que esta era la probabilidad teórica de obtener un número mayor o igual a 6 y que me daba alrededor de 0,72 con el 2 periódico y eso es más o menos 72% de probabilidades. Por lo tanto, el porcentaje de las repeticiones en la que la suma de los números es un número mayor o igual a 6, sería entonces el 72% porque recuerden que la ley de los grandes números, tabla de doble entrada se llama, la ley de los grandes números me dice que la probabilidad experimental, a medida que van aumentando el número de veces que se hace el experimento, se acerca a la probabilidad teórica. Ya, vamos a avanzar rápidamente porque queda poquito rato y acuérdense que empezamos más tarde. Vamos a empezar a seguir con la siguiente pregunta que dice así. Considere una mascota que espera dar a luz a 4 crías, las cuales pueden ser hembras denominadas con la letra H o machos con la letra M. Si se define la variable aleatoria como el número de hembras por nacer, ¿cuál es el recorrido de X? Está muy fácil. La D me dicen. La C, la E, ya. Entonces, recuerden que la variable aleatoria me define una función que va desde cuyo dominio es el espacio muestral del experimento y el recorrido es las posibilidades que tienen, los casos posibles que tiene la definición de la variable. En este caso, la definición de la variable me dice el número de hembras por nacer. Ojo, que me dice el número. Por lo tanto, yo puedo descartar al tiro esta y esta.
porque me están pidiendo un número, ¿sí? Fíjense que en este caso, esta sería... no, mejor no le... No, eso no tiene nada que ver. Ya, ¿sí? Por lo tanto, como son 4 crías, yo puedo obtener... Aquí están los casos posibles, ¿sí? De hecho, podríamos ocupar esto mismo para saber cuántas crías puedo tener de hembra, ¿sí? Entonces, puedo obtener puras hembras, puedo obtener 3 hembras y un macho, puedo obtener 3 hembras y un macho en todos los órdenes, ¿sí? O puedo obtener 2 hembras y 2 machos, 2 hembras y 2 machos, 2 hembras y 2 machos en todos los órdenes, puedo obtener 3 machos y una hembra en los distintos órdenes y puros machos, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el recorrido, yo puedo tener, la perrita va a poder tener 0 hembras, porque puede tener puros machos, ¿cierto? Puede obtener una hembra y 3 machos, puede obtener 2 machos y 2 hembras y 2 machos, puede obtener una hembra, ¿qué dije? Sí, puede obtener una hembra y 3 machos y puede obtener 4 hembras. Sí, puede tener 4 hembras. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso sería la letra D. ¿Sí? El dominio en este caso sería este de acá. Esto sería una variable aleatoria cualitativa. Sí, cualitativa. ¿Ya? Recuerden que el dominio sería este. Exacto, Aaron Grau. El dominio, este sería, vamos a ponerle acá. Este sería igual al dominio. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque la perrita podría no tener ninguna hembra, ¿sí? Podría obtener puros machos, ¿sí? Por eso se cuenta el 0. ¿Se entendió esta? Ya, chiquillos, recuerden que el recorrido en este caso sería todos los números posibles que estén dentro de lo que me pide esto, ¿sí? Ya, chiquillos, vamos a irnos al tiro a la pregunta de desafío. Yo sé que está un poquito difícil, salió en el ensayo del DEMRE de este año, ¿ya? Vamos a irnos al tiro ahí a la pregunta de desafío para no terminar muy tarde la clase. Aquí está. Entonces, yo creo que varios la han visto. Diaruque, así el recorrido sería como las probabilidades favorables. Los casos favorables, no las probabilidades favorables, los casos favorables. ¿Ya? Entonces dice la pregunta de desafío así. Una caja contiene en total 10 fichas del mismo tipo y solo de 2 colores. M son azules y N son rojas. Si se extraen al azar 4 fichas a la vez de la caja, a la vez, ojo que son a la vez, y se define la variable aleatoria X como el número de fichas azules que se obtienen. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Entonces me dice, si 3M es igual a 7N, entonces los posibles valores de X son 1, 2, 3 y 4. Si n es igual a m más 6, entonces los posibles valores de x son 2, 3 y 4. Si si m partido en n es igual a 1, entonces los posibles valores de x son 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces las alternativas dicen que son solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, solo 1, 2 y 3. ¿Ya? Los dejo 3 minutos para que la hagan. ¿Ya? Nos vemos.
Ya, chiquillos, como vi que estaban como todos medio desesperados, voy a hacerla al tiro mejor la pregunta, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, lo que se hace en este caso es más fácil de lo que ustedes creen. Cuando yo la vi al principio esta pregunta también quedé con ataque, como muchos, pero, ¿cómo se llama? Pero es más fácil de lo que creen, ¿ya? Entonces, me dicen que en total hay 10 fichas. Yo sé el número total de fichas. Y además, sé que M son azules y N son rojas, ¿sí? Entonces, yo sé que M más N es igual a 10, ¿cierto? Entonces, en la primera cosita de acá me dice que 3M es igual a 7N. Por lo tanto, voy a escribirla acá de nuevo, 3M igual a 7N. Por lo tanto, M es igual a 7N dividido en 3. Por lo tanto, si yo reemplazo este valor en esta ecuación de acá, me queda que 7N partido en 3 más N es igual a 10, ¿sí? Entonces, esto me quedaría 7N más 3N dividido en 3 es igual a 10. Puedo seguir escribiendo hacia abajo. 10N es igual a 30, por lo tanto, N es igual a 3. Exacto, como un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, las fichas rojas son 3 y las azules son 7, ¿sí? Por lo tanto, la variable aleatoria es el número de fichas azules que se obtienen, ¿sí? Al sacar 4 fichas al azar. Por lo tanto, yo sé que el máximo número de fichas rojas que puedo obtener son 3, porque hay 3 fichas rojas, ¿sí? Escúchenme bien esta parte. Si yo obtuviera el máximo número de fichas rojas que se pueden, son 3, porque hay 3 fichas rojas. Por lo tanto, el mínimo número de fichas azules que puedo obtener es 1, ¿sí? No puedo obtener 0 fichas azules porque siempre va a tener que haber una ficha azul porque el máximo número de fichas rojas son 3, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende por qué no se pueden obtener 0 fichas azules? ¿Chiquillos? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, no, sí, no, ya. De nuevo, yo tuve que, hay 3 rojas y 7 azules, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si yo saco 4 fichas de la cajita, el máximo número de fichas rojas que yo puedo sacar son 3, porque hay solo 3 fichas rojas, no hay más, ¿sí? Por lo tanto, si saco 4 fichas y 3 son rojas, tiene que haber obligatoriamente una que es azul, ¿sí? Por lo tanto, no pueden haber 0 azules, porque una tiene que ser necesariamente azul, ¿ya? Exacto, queda una azul, necesariamente una azul. Por lo tanto, por eso que no hay 0 acá, ¿ya? Y además, como tengo 7 azules, podría darse el caso en que yo obtenga 4 azules, ¿sí? Podría darse ese caso. Por lo tanto, se pueden dar estos 4 casos, que tenga una ficha, 2, 3 y 4, ¿sí? De color azul. Recuerden que la variable X era obtener fichas de color azul, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa, la opción 1 es correcta, ¿ya? Luego voy a cambiar de colorcito aquí. Me dicen que si n es igual a m más 6, por lo tanto tengo una nueva ecuación y sigo teniendo la misma anterior, por lo tanto, de nuevo tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas, por lo tanto puedo calcular cuántas fichas de cada una tengo, ¿sí? Entonces reemplazo. Tengo n es igual a m más 6, que es lo que me dice la alternativa, por lo tanto reemplazo acá. Me quedaría m más
m más 6 igual a 10. Entonces sería 2m igual a 4. M es igual a... igual a... Sí, igual a 4. M es igual a 2, por lo tanto n es igual a 8. Entonces, en este caso, tengo 2 azules y 8 rojas. Por lo tanto, el máximo número de fichas azules que voy a poder obtener es 2, ¿sí? Porque tengo solo 2 fichas azules en la cajita, ¿sí? Por lo tanto, la opción 2 es falsa. Ojo, que me dijeron verdadera, es falsa porque la cantidad de fichas azules son 2 en la caja. Por lo tanto, si yo saco 4 fichas de la caja, no voy a poder obtener más de 2 fichas azules, ¿sí? ¿Ya, chiquillos? No importa que se equivoquen, chiquillos, sí, por algo estamos acá, para aprender. ¿Ya? Por lo tanto, la opción 2, exacto, Mayray. Entonces, en este caso sería 0, 1 y 2, como dice ahí su compañera. ¿Ya? Son 0, 1 y 2 las alternativas. Perdón, los valores de X, en ese caso. Ya. La 2 la hice igual que la 1, ¿sí? Resolví en los sistemas de ecuaciones y encontré que hay 2 fichas azules y 8 fichas rojas. Eso hice en la 2, ¿ya? Por lo tanto, si yo saco 4 fichas de la cajita, no voy a poder obtener más de 2 azules porque solo hay 2 azules en la caja, ¿ya? Por lo tanto, al tiro descarto que sean 3 y 4, ¿sí? Porque no puedo tener 3 y 4 porque solo hay 2, ¿ya? Por lo tanto, perfecto, Diaruquia. Me dice que en la 3, M es igual a N, ¿sí? Pues yo paso este multiplicándose acá. Por lo tanto, en este caso hay 5 azules y 5 rojas. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si yo saco 4 fichas de la caja, podría obtener perfectamente 4 fichas azules, porque la cantidad de fichas azules son 5, ¿sí? Entonces yo podría obtener 4 fichas azules, también podría obtener 3, podría obtener 2, podría obtener 1 y podría obtener 0 porque hay también 5 fichas rojas. Entonces podría también obtener 4 fichas rojas, ¿sí? Por lo tanto, la 3 es correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta finalmente era la letra D, ¿sí? Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿ya? Porque nos pasamos y porque además empezamos tarde. 5, chiquillos, porque fíjense que tengo esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, era como m partido en n igual a 1. Entonces paso este multiplicando para acá y me queda lo que tengo aquí, que m es igual a n. Y como son 10 fichas, tengo que son 5 y 5, ¿ya? Ya, chiquillos. Entonces, para los que no les quedó claro esta, porfa vean el video. Mañana recuerden que vamos a ver función de probabilidad, función de distribución y algo de distribución normal, ¿ya? Que es lo que entra este año en la PSU. Recuerden que hay otras cosas nuevas, pero que no entran este año, que entran para el próximo año, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces hemos llegado hasta aquí. Nos vemos mañana a las 4:30. Recuerden que después de la clase de matemáticas de mañana hay una clase que se va a tratar de los ingresos especiales a la Universidad de Chile, me parece, para que la vean, ¿ya? Entonces mañana a las 4:30. Nos vemos. Que tengan un lindo día. Chao, chao.